Nos encontramos en el siglo IV a.C. Por aquel entonces las mujeres carecían completamente de derechos e incluso una mujer como Olimpia, que fue esposa del rey Filipo de Macedonia y madre de un rey, que llegó a ser rey de Macedonia Alejandro Magno, su hijo, tampoco tenía prácticamente ni voz ni voto y mucho menos en los aspectos políticos de su reino. Para empezar, aquí os pongo un mapa para que os situéis. Olimpia provenía del reino de Epiro. Era una región de la periferia de Grecia, pero formaba parte de la antigua Grecia, al igual que Macedonia. Y eran territorios, como podéis ver, Epiro es este territorio al norte de esa antigua Grecia, marcado con las rayas, y justo a su derecha tenemos ese reino de Macedonia. Este mapa precisamente data del final del reinado de Filipo II, rey de Macedonia, padre de Alejandro Magno, y debo decir que Filipo hizo una labor realmente encomiable. Sin Filipo tampoco Alejandro Magno hubiese sido el gran conquistador que nos ha llegado a nuestros tiempos, ni muchísimo menos. Filipo no solo le allanó el camino hacia la conquista del imperio persa, sino que a lo largo de todo su reinado se dedicó a expandir ese reino de Macedonia, que empezó siendo un territorio marginal de la antigua Grecia y se acabó convirtiendo en la máxima potencia de Grecia. Filipo fue un magnífico conquistador, y adoptó muchísimas técnicas combativas de los tebanos, del ejército tebano, que debido a su posición de príncipe, cuando él era adolescente, fue secuestrado por los tebanos, pero él se lo llevó a su terreno y aprendió muchas cosas de ellos, entre otras las grandes tácticas militares. Así que tenemos a un padre de Alejandro Magno, ese Filipo, que fue un enorme rey en el aspecto de un gran conquistador que logró consolidar su reino y tener al resto de potencias y de estados griegos de su parte. Poco a poco no solo iba conquistando territorios, sino también el corazón de muchos griegos, que debo decir que en aquel entonces, al principio, tanto Macedonia como Epiro, que es ese territorio vecino donde nació Olimpia, eran considerados no solo territorios periféricos y marginales, sino cuyos habitantes se les llamaba bárbaros. No estaban bien vistos. Tanto Epiro como Macedonia tenían el sistema monárquico, había monarquía en ambos territorios y tampoco era habitual en Grecia por aquel entonces. Estamos hablando en pleno auge de la democracia, pues no era muy bien vista la monarquía. Y aquí tenemos pues una imagen de Olimpia grabada en un medallón de oro, esa Olimpia de la que tan poco se sabe, por desgracia. Como ha indicado muy bien Vicente, dándome paso, introduciendo esta charla, por desgracia Olimpia ha sido otra de las grandes mujeres de la historia silenciadas. Y da la sensación de que cualquier mujer que quisiese dar pasos hacia adelante, que tuviese ambición, coraje, determinación, como fue el caso de Olimpia, asustaba hasta tal punto que se la denostaba con descalificativos como hechicera, sibilina, bruja, en fin, todo tipo de descalificativos horrorosos. Pero por suerte también me encontré con testimonios de la antigüedad como Plutarco, que nos muestra una Olimpia con mucho poder en el ámbito religioso, muy amante, por ejemplo, de las serpientes. Las serpientes fueron unos animales que la acompañaron a lo largo de su vida y en aquel momento la serpiente representaba la forma de Zeus, dios de los dioses. Estamos hablando de un momento histórico muy religioso. La gente era muy devota, era politeísta, había prácticamente dioses para todo, rezaban a diario y también tenían muy en cuenta las profecías. Seguro que os suena muchísimo el oráculo de Delfos, por ejemplo. Los griegos en aquel momento, cuando tenían un sueño premonitorio, solían acudir a los oráculos o a sus adivinos de confianza, los mantis, que es un término griego, para que les interpretasen todo tipo de señales que consideraban que les estaban mandando los dioses. Y una señal, un sueño premonitorio podía determinar el inicio incluso de una guerra o
cómo iba a avanzar una disputa territorial. Así que, como digo, la religión tenía mucho peso y, ahondando sobre este personaje, sobre esta madre de Alejandro Magno, descubría una mujer no solamente muy devota, sino que tuvo mucho margen de maniobra en el ámbito religioso. Como esposa de monarca en esa antigua Macedonia, llegó a ser incluso sacerdotisa de templos tan importantes como el de Aigai. Así que estamos ante una mujer, como digo, fuerte, ambiciosa, con las ideas muy claras y cuyo máximo objetivo hasta el final de sus días, que estamos hablando aproximadamente, ella nació aproximadamente en el 375 a.C., murió aproximadamente en el 316 a.C. y hasta su último aliento, su máximo cometido era perpetuar su dinastía. Mientras vivió su hijo Alejandro Magno, lo que ella quiso era alzarlo a la gloria, porque de esta manera podía continuar con su dinastía. Olimpia, como digo, provenía del territorio vecino de Macedonia, Epiro, y era también de sangre noble, de sangre azul. Era hija del rey Neoptólemo y creció también en ese ambiente palaciego, pero luego veremos que su vida en Macedonia fue mucho más poderosa por ese motivo principal que fue las actuaciones certeras de Filipo para conducir a ese territorio inicialmente marginal a la gran potencia que acabó siendo en la antigua Grecia. Y aquí tenemos un busto de Filipo. Este gran personaje que yo también considero que no ha sido del todo bien tratado por la historia, toda la gloria se la ha llevado Alejandro Magno. Cualquiera de nosotros conoce batallas, conquistas hacia el imperio persa cuando él se fue a la conquista de Asia. Pero ¿cuánto sabemos de Filipo? Pues realmente muy poco. Como digo, fue un rey muy poderoso con una gran determinación, pero si nos centramos en la relación que tuvo con Olimpia, no fue del todo buena, por no decir que acabó siendo francamente convulsa, esa es la verdad. Aproximadamente ellos se conocieron hacia el año 357 a.C. en un templo de Samotracia, que era una isla griega. Allí yo imagino a dos jóvenes, un Filipo que rozaba la mitad de su veintena y una Olimpia muy jovencita, de unos 16 años, que bueno, pudieron sentirse atraídos inicialmente. También debo decir que por aquel entonces la monarquía concertaba matrimonios, eso estaba completamente a la orden del día y el suyo no fue una excepción. La unión de Filipo con Olimpia fue un matrimonio concertado que ofrecía grandes beneficios tanto para el reino de Macedonia como para el vecino reino de Epiro. Así que ese matrimonio, como digo, llevó de manera intrínseca muchas ventajas para ambos reinos y pronto esa Olimpia se trasladó al Palacio de Pela, que por aquel entonces era la capital de esa antigua Macedonia. El Palacio de Pela era espléndido, glorioso, y Olimpia se sintió abrumada en un inicio. Como os he dicho antes, imperaba la monarquía, pero también hay otra característica que es digna de ser señalada, y es que en Macedonia imperaba la poligamia. Entonces, Olimpia no fue la primera esposa de Filipo, ni la segunda ni la tercera, sino la quinta. Entonces llegó a un palacio de Pela, esa capital espléndida y gloriosa de Macedonia, en la que pronto empezó a rivalizar con las otras 4 mujeres de Filipo. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque todas las mujeres que habían tenido o que tuvieron en un futuro un hijo varón con el rey de Macedonia aspiraban a que su hijo acabase heredando el trono de ese reino glorioso. Con lo cual, Olimpia, que al año siguiente de casarse con Filipo, en el 356 a.C., concibió a Alejandro Magno, enseguida inició una lucha ardiente y perseverante para que su hijo acabase heredando el trono, como así sucedió. Cuando digo que no tuvo una relación fácil con Filipo, tengo argumentos muy sólidos para justificar esto. Si bien es cierto que al principio pudieron incluso sentir atracción mutua o enamorarse, pronto hubo una grieta muy grande entre ellos debido a esa relación cercana que Olimpia tenía con las serpientes. Ella tenía serpientes amaestradas que se llevó de su reino de Epiro a Macedonia e incluso
Plutarco, el propio Plutarco, nos indica que podía dormir con ellas, con lo cual pronto Filipo se extrañó por esa costumbre y le generó bastante rechazo. Y debo decirte que también Olimpia, antes de concebir a su hijo Alejandro Magno, tuvo un sueño premonitorio en el que un rayo alcanzaba su vientre y la lectura de ese sueño a través de un adivino de confianza le indicó que Alejandro en realidad no iba a ser hijo de Filipo, sino de Zeus. Así que Olimpia creció sintiendo que su hijo tenía un origen divino y siempre hasta los últimos días de Alejandro le trató como un semidios. Y el propio Alejandro, antes de partir a la antigua Grecia, supo de voz de la propia Olimpia su origen divino. Y a partir de entonces también cambió su propia concepción, como es lógico y normal. Y aquí tenemos a Alejandro Magno, ese Alejandro Magno del que sí sabemos y tenemos muchos más detalles históricos. Ese Alejandro Magno que pronto, nada más heredar el trono de Macedonia, cuando dieron muerte a Filipo en el 336 a.C., tardó muy poco en partir hacia la conquista del Imperio persa, teniendo como aliadas a prácticamente el resto de estados de esa Grecia. Así que Alejandro pronto descuidó sus obligaciones en Macedonia y esto iremos viendo que a Olimpia le afectó profundamente. Debo decir que desde la partida de Alejandro Magno hacia la conquista de Persia, Olimpia, su madre, jamás volvió a verle. Transcurrieron 11 largos años hasta la muerte de Alejandro sin verse. Sí debo decir que mantuvieron una relación epistolar muy frecuente, pero también es cierto que por aquel entonces las distancias constituían un obstáculo terrible, porque muchísimas veces esas misivas que ambos se intercambiaban no llegaban a buen puerto, no llegaban a su destino porque los mensajeros eran derrotados por el camino, eran asesinados o desfallecían. Así que era una comunicación frecuente pero a la vez irregular, porque os podéis imaginar a Olimpia, que le transmitía novedades de del reino de Macedonia con un desfase temporal muy grande, ¿no? Cuando Alejandro recibía esas cartas con los consejos de su madre, muchas veces cuando él le daba la respuesta, en base a esos consejos ya se habían tomado actuaciones necesarias, así que era muy complicado. Y eso Olimpia lo llevó muy mal, porque ella aspiraba a la eternidad. Ella creía que si su hijo Alejandro Magno alcanzaba esa posteridad, como su adorado héroe Aquiles, ella también, como madre de Alejandro, moraría ese Olimpo de los dioses, ¿no? Esa eternidad reservada para muy poca gente. Pero Olimpia sobre todo tenía presente que lo importante en aquel momento, más allá de las conquistas asiáticas de Alejandro, era el reino de Macedonia. Y como digo, ella insistió hasta la saciedad, sin mucho triunfo, ¿por qué no decirlo? Le insistió a su hijo en que regresase a Macedonia para volver a tomar las riendas de ese reino que Alejandro Magno, antes de partir a Asia, dejó a cargo de uno de sus generales de máxima confianza, Antípatro. Y Antípatro va a ser el mayor enemigo de Olimpia, porque Olimpia nunca se conformó con estar en un segundo plano y sobre todo a raíz de la muerte de su esposo, de Filipo, ella creyó que gracias a tener la confianza absoluta de su hijo, le otorgaría poderes políticos. De hecho, creo que tuvo la esperanza de quedar como reina con poderes absolutos de Macedonia con la partida de Alejandro, pero no fue así. En aquel momento Alejandro no quiso arriesgarse. Puede que lo estuviese valorando, pero pensó que ante su ausencia era muy arriesgado dejar a una mujer en el poder como Olimpia, porque podía conllevar una revolución ciudadana. Y aquí tenemos a una Olimpia
encarnada por Angelina Jolie, porque también me ha parecido interesante rescatar este personaje bueno, que nos ha mostrado el séptimo arte. En este caso estamos hablando de la película Alejandro Magno, de Oliver Stone, que se estrenó en el año 2004. ¿Y por qué también rescato estas imágenes? Porque a mí, cuando empecé a ahondar sobre la figura de esta mujer, vi mucha humanidad, vi mucha fragilidad, vi mucha fortaleza, pero también momentos de descomposición absoluta, de desolación. Fue una mujer muy fuerte, pero a la vez se sintió muy abandonada, primero por su esposo Filipo, que acabó repudiándola, y después por su hijo Alejandro con su partida hacia la conquista del Imperio Persa. Entonces, por desgracia, como lo que nos han quedado son los testimonios antiguos, que, como digo, denostaban la figura de la mujer, ser mujer ya era una carga, era una losa terrible, pues Olimpia no se libró de esas... de esas acusaciones y de esa mala publicidad. Entonces Oliver Stone, como director, reflejó una Olimpia muy oscura, demasiado oscura bajo mi punto de vista, porque por supuesto tenía sombras en una época en la que no existían los límites. Una mujer, igual que un hombre, podía llegar a matar para defender lo suyo. En el caso de Olimpia, debo decir que con la muerte de Filipo, mató a la última esposa de Filipo para que el trono de Alejandro jamás peligrase, porque la última esposa de Filipo, Cleopatra Eurídice, era de sangre noble macedonia, con lo cual su rango estaba por encima del de ella, al ser ella considerada extranjera por provenir de un reino vecino, y enseguida tuvo un hijo varón con Filipo, con lo cual eliminó esos rivales. Y aunque nos parezca sorprendente, es muy comprensible, porque ella le llegó a decir a su hijo Alejandro que si no hubiesen tomado esa decisión, seguramente hubiesen acabado siendo asesinados ellos dos, por el mismo motivo, porque cualquier peligro ante la posibilidad de que se tambalease un trono o una dinastía conllevaba la muerte. Y me parece también muy interesante tratar la relación de Olimpia con su hijo Alejandro Magno. Olimpia fue reina, primero fue princesa de Epiro, luego fue reina de Macedonia y, como digo, esposa de un rey y madre de un rey. Pero sobre todo, ahondando sobre ella, descubrí a una mujer que antes que nada era madre. Ella acabó teniendo incluso una obsesión con su hijo Alejandro Magno. Lo protegió tal vez demasiado. Y por eso también creo que debió llevar francamente mal su partida, esos 11 largos años sin ver a su hijo y sin poder despedirse como era oportuno, ¿no? En aquel entonces, un dato muy interesante a destacar es que las mujeres estaban a cargo de la educación de sus hijos durante los primeros años de vida de estos, con lo cual yo imagino a una Olimpia desde el 356 a.C., que es cuando nace Alejandro Magno, hasta prácticamente sus 9, 10 años de edad, muy feliz en ese palacio de Pela, esa capital de Macedonia, cuidando de su hijo, inculcándole buenos valores, hábitos de lectura y protegiéndolo, tal vez en exceso, pero disfrutando mucho de la compañía de Alejandro. Debo decir, no sé si lo sabéis, pero uno de los maestros de Alejandro Magno fue Aristóteles, discípulo de Platón. Y Alejandro, buena parte de su formación, pues en buena parte de su formación estuvo presente ese Aristóteles que le inculcó muchísimos conocimientos en Mieza, un territorio muy cercano. Y bueno, aquí saco imágenes también de la película de Oliver Stone porque desgraciadamente tampoco nos llegan esos bustos cercanos de Alejandro y Olimpia, pero así nos podemos hacer una idea de ese Alejandro Magno ya en edad adulta y esa Olimpia que a veces sí perdía un poco los papeles, eso sí es cierto, porque siempre tenía ese afán no solo de proteger a su hijo, sino de asesorarlo bien. Por ejemplo, estamos hablando de que cuando Alejandro Magno llegó al poder en Macedonia, enseguida partió hacia Asia. Y para Olimpia eso fue una derrota absoluta. Olimpia, por ejemplo, le recomendó a Alejandro Magno que antes de irse con su ejército,
dejase descendencia. Ella quería que primero se casase con una joven, a poder ser de sangre macedonia, y que tuviese un hijo varón lo antes posible. Claro, más si vas a la guerra, que estás constantemente poniendo tu vida en riesgo. Ella lo pasó muy mal. Es verdad que Alejandro Magno se casó además varias veces con jóvenes cuando estaba en Asia. Él estuvo mucho tiempo, además se estableció durante mucho tiempo en Babilonia y tuvo un hijo varón con Roxana. Luego rescataré la figura de Roxana porque fue una mujer en la que Olimpia puso muchas expectativas porque llevaba el hijo de Alejandro Magno en el vientre cuando éste murió. Dicho esto, como digo, recalco, antes que reina y antes que mujer ambiciosa, Olimpia fue madre y se sintió muy sola. Fue una mujer que no lo tuvo nada fácil, no solo por el peso de su condición femenina, sino por las relaciones que tuvo con los hombres de su vida. Vale. Y aquí vemos pues a este Alejandro Magno yéndose hacia la conquista del Imperio Persa con un gran ejército compuesto por miles y miles y miles de griegos. Alejandro Magno, al principio, como Olimpia le reveló su origen divino, diciéndole que era hijo del propio Zeus, dios de dioses, él perdió bastante los papeles, podríamos decirlo así, porque se acabó creyendo demasiado esa condición divina o semidivina, ¿no? Alejandro Magno poco a poco fue perdiendo el apoyo de su propio ejército. Empezó con unos soldados muy motivados, pero que a medida que iban pasando los años luchando, a pesar de todas las conquistas que iban cosechando, pues echaban de menos a su familia, querían regresar a esa Macedonia que, como digo, era tan esplendorosa. Y cuando llegaron al que por entonces era el confín del mundo, o los confines del mundo, India, el ejército ya directamente se rindió. Podéis imaginaros a Alejandro Magno, cuya ambición fue realmente su perdición, podríamos decirlo así. Él aspiraba a seguir conquistando territorios y territorios, creó múltiples Alejandrías, pero quiso más y llegó hasta India, pero en ese momento ahí empezó todo su declive. Y ya se había ganado muchos enemigos en su ejército. Por ejemplo, él tenía un general de mucha confianza, que a lo mejor a algunos de vosotros os suena, Clito el Negro. Pues Alejandro, en uno de esos banquetes que celebraban por la noche, en los cuales tenían exceso de vino, entre otras muchas cosas, acabó asesinando a uno de sus hombres de máxima confianza. Y eso algunos de sus soldados jamás se lo perdonaron. Empezaron a haber muchas traiciones, mucha pérdida de control, y Alejandro incluso cayó en depresión. Otro de los hombres de máxima confianza, y de hecho su mejor amigo y amante, que en aquel entonces, en la antigua Grecia, a veces alguna gente se sorprende, pero creo que muchos sí que conocen este hecho. En la antigua Grecia la homosexualidad estaba en la orden del día. De hecho, una mujer era vista para concebir hijos, pero de los placeres sexuales y de la compañía se disfrutaba con los hombres. Así que Alejandro no fue una excepción, y su gran amante fue Hefestión, que seguro que también el nombre de Hefestión os suena a muchos y muchas. Pues Hefestión fue el gran amigo, el gran compañero de infancia de Alejandro, se crió también en ese Palacio de Pela, recibieron la misma formación militar, y Hefestión le acompañó hacia la conquista del Imperio Persa. Pero Hefestión acabó muriendo y Alejandro jamás superó la muerte de su amante y su mejor amigo. Yo lo comparo con la relación entre Aquiles, ese Aquiles legendario, con Patroclo. Incluso el propio Alejandro Magno hacía esa comparativa con su amado Hefestión. Así que ese también fue un golpe duro que fue restándole fuerza a un Alejandro Magno que, como digo, ya había perdido bastante el norte y cuya ambición fue su perdición, ni más ni menos. Olimpia estuvo muy acertada de todos modos con los consejos que le dio, aunque a veces no le escuchó demasiado su hijo. De hecho, un testimonio antiguo nos dice que Alejandro Magno, en una de sus misivas,
le echó en cara a su madre, a Olimpia, el precio que estaba pagando por haberle albergado 9 meses en su vientre. Le dijo Alejandro a su madre que le estaba haciendo pagar un precio demasiado alto por ser su madre. Pero lo cierto es que muchísimas veces Alejandro sí tenía en consideración las ideas de su madre, pero yo creo que la propia distancia, las prioridades de Alejandro, que cambiaron de manera inevitable a medida que iba ampliando sus conquistas en Asia, pues hicieron que tampoco tuviese una visión ni siquiera clara de lo que estaba pasando en Macedonia. De hecho, tras la muerte de Alejandro Magno, que sucedió en el 323 a.C. en Babilonia, su reino empezó a fragmentarse. Él ni siquiera dejó claro quién heredaría su reino, a quién le legaba todo el poder, y a partir de ahí empezaron unas disputas tremendas entre sus propios hombres de confianza. La gente empezó a dividirse los territorios que Alejandro, con tanto ahínco y empeño, había conquistado. Y fue un desastre. Olimpia tuvo muchas esperanzas puestas en Roxana, en esa esposa de Alejandro Magno, que era una princesa de Asia, porque llevaba un hijo varón en su vientre, al cual también llamaron Alejandro. Pero lo cierto es que Olimpia cayó en desgracia y fue derrotada y asesinada por uno de sus mayores enemigos, que fue Casandro. Antes he mencionado el nombre de Antípatro, que era en el momento en el que Filipo vivía y posteriormente Alejandro Magno, era uno de los mayores generales de Macedonia. Fue el mayor rival de Olimpia. Pero después, con la muerte de Alejandro Magno, cogió las riendas de esa rivalidad, de esa enemistad a su hijo Casandro, y ordenó asesinar a la propia Olimpia, acabando por completo con toda su estirpe y con el sueño de Olimpia de perpetuar su dinastía. Aunque si ella seguramente hubiese llegado a saber la magnitud que tendría su hijo Alejandro Magno, yo creo que estaría francamente orgullosa. Dicho esto, hay muchas luces y sombras con el personaje de Olimpia, hay demasiados huecos históricos, pero por fortuna también disponemos de documentación incluso contemporánea que nos ayuda a entender mucho la figura de esta mujer, nos ayuda a ver esa parte humana que por supuesto tenía. Olimpia ordenó asesinar a sus rivales, como cualquier otra persona en sus tiempos. Tenemos que liberarnos también de ese prejuicio contemporáneo y hacer el esfuerzo, intentar ver las actuaciones que pudo tomar una mujer como ella en unos tiempos en los que constantemente imperaba la supervivencia, la vida corría peligro cada día y se convivía con la propia muerte o el peligro de muerte, con lo cual Olimpia ordenó asesinar a la última esposa de Filipo y a sus hijos pequeños, pero también fue una mujer amorosa, como digo, especialmente con su hijo Alejandro Magno. Y por cierto, no la he mencionado, pero además de Alejandro, Olimpia tuvo una hija, Cleopatra, 3 años después de concebir a Alejandro, en el 353 a.C. Y es muy interesante también la figura de su hija Cleopatra, porque Cleopatra acabó reinando en Epiro, en ese reino vecino de Macedonia, del cual provenía Olimpia. Y debo decir que Epiro daba mucho más margen de maniobra a nivel político a las mujeres. Tanto es así que una mujer, si fallecía su esposo, como fue el caso de Cleopatra, de esta hija de Olimpia, podía reinar sin necesidad de volverse a casar. Y ese fue el caso de Cleopatra, así que es otra mujer que merecería una novela como mínimo, como mínimo. Y entonces, bueno, a mí me han permitido, con muchísima generosidad también, poder mostrar la portada de mi novela, porque acabo justamente recientemente, hace muy poquitos días, he publicado mi segunda novela, Olimpia, de nuevo con la editorial Espasa, tras publicar La maestra de Sócrates. Y han sido muchísimos meses, más de un año de hecho, de trabajo, de muchísima documentación. Y como os decía antes, agradezco, quiero hacer mención, por ejemplo, a autores contemporáneos maravillosos que me han permitido descubrir muchas cosas de esa Olimpia, a su vez muy desconocida por desgracia, porque teníamos pocos testimonios antiguos. Quiero citar, por ejemplo, a Juan Carlos Chirinos. Si tenéis muchas ganas de ahondar sobre este personaje, Juan Carlos Chirinos
Cirinos realizó un ensayo biográfico sobre Olimpia, la reina de los 4 nombres. Otra mujer maravillosa, que además es profesora universitaria, María Dolores García Mirón, también publicó un ensayo sobre Olimpia que me fue de gran utilidad durante ese proceso de documentación. Y yo, como autora de novela histórica, como digo, esta es mi segunda obra, intento encontrar un equilibrio entre ficción y realidad. Hay muchísimas cosas que os he explicado, bueno, de hecho todo lo que os he explicado está plasmado en la novela, pero también es cierto que la ficción nos permite introducir a algún personaje que no tuvo por qué haber existido, suponer diálogos que por supuesto nadie nos asegura que así fueron, pero sí que es verdad que hay mucho contenido en este libro que está basado en toda esa información de la que yo fui bebiendo a lo largo del proceso creativo de esta obra. Y francamente, mi resumen es que Olimpia fue una mujer que en cierto modo consiguió su cometido cuando Alejandro heredó el trono de Macedonia, pero también tuvo muchos altibajos a lo largo de su vida. Hay una teoría incluso, es la que yo plasmo en mi novela, hay una teoría incluso que dice que detrás de la muerte de Filipo estaba ella. Y esto es un dato bastante clave que no había mencionado. Cuando Filipo fue asesinado, y fue asesinado cuando se acababa de casar con su última esposa. A raíz del último matrimonio de Filipo con Cleopatra Eurídice, una joven noble de sangre macedonia, Olimpia fue repudiada. Y su hijo Alejandro Magno fue considerado incluso un bastardo por no tener sangre completamente macedonia. La condición de Olimpia de extranjera pesaba mucho en aquellos tiempos. A pesar de haber sido la esposa principal del rey de Macedonia, fue, como digo, denostada y repudiada. Y ese repudio de Filipo la llevó durante una temporada a exiliarse de manera voluntaria a su reino natal, a ese Epiro. Estuvo un tiempo allí hasta la muerte de Filipo. Y hay muchas teorías y muchos historiadores que coinciden a la hora de afirmar o suponer que Olimpia estuvo detrás del asesinato de Filipo, orquestó ese asesinato de Filipo para conseguir su cometido. Y a mí no me extrañaría en absoluto, porque tiene mucha coherencia. En aquel momento peligraba por completo la herencia del trono de Macedonia de su hijo Alejandro Magno. Podía heredarlo el nuevo hijo de Filipo con esa joven Macedonia. Así que, si eso es cierto, por supuesto, estamos hablando de una Olimpia que no solo concebió a uno de los mayores conquistadores de todos los tiempos, sino que le permitió ser quien fue, le permitió reinar en esa Macedonia.